Están en todas partes, en nuestras casas, en nuestros coches y hasta en nuestros cuerpos. Son el sustento de la vida moderna y resultan esenciales para cualquiera de las herramientas más sofisticadas creadas por los seres humanos. Pueden elevarnos a lo más alto o destruirnos. A continuación, los metales pesados en Maravillas Modernas. Nacieron con el cosmos y provienen del corazón incandescente de estrellas en trance de muerte. Los metales pesados se van generando en el núcleo de las estrellas desde que éstas nacen. Al final llega un momento en el que se suceden muy rápidamente una serie de procesos y la estrella explota. Al explotar, despide metales pesados que alcanzan los últimos confines del universo. Los metales que hoy pueden encontrarse en la Tierra tienen dos orígenes distintos. La basura espacial que se fue almacenando a lo largo de la formación del planeta hace 4.600 millones de años. Y los meteoritos que han caído en la superficie desde entonces. Aguantan un proceso de transformación interminable en su ciclo de vida. Los encontramos, los manipulamos y contamos con ellos como si lo diéramos todo por sentado. Luego los desechamos y volvemos a usarlos. En la mayor parte de los casos, son completamente reciclables. Los metales constituyen 2/3 de los elementos conocidos. Los elementos se definen en función del número de protones, neutrones y electrones que forman sus átomos. En la tabla periódica se ordenan los elementos de manera ascendente según su número atómico, es decir, según el número de protones que tiene su núcleo. La tabla periódica sirve para organizar los elementos que se han encontrado en la naturaleza y los que han sido creados de manera artificial dentro de una secuencia que comienza con el número más ligero, el hidrógeno, y sigue hasta el elemento natural más pesado, el uranio. Esta clasificación se considera que a partir del 26, que es el hierro, lo que hay son metales pesados. Desde el principio de los tiempos, el progreso humano se ha visto vinculado al dominio de los metales. Las civilizaciones más adelantadas utilizaban los metales para cocinar, desplazarse, trabajar, para llevar a cabo las labores agrícolas y para defenderse. Los niños estadounidenses nacidos en 2006 necesitarán de media unas 20 toneladas de metales a lo largo de su existencia para mantener su calidad de vida. Algunos metales pesados como el hierro, el plomo, el zinc, el níquel y el cobre son tan importantes para la capacidad económica y militar de los Estados Unidos que se los almacena en reservas del Ministerio Nacional de Defensa. Tienen guardados 10.000 millones de dólares en materiales por si se da una guerra total. Si se declarara una emergencia nacional, probablemente el metal que resultaría más decisivo sería el uranio. El número atómico del uranio es 92. Es el elemento más pesado y tiene una densidad que es 18,7 veces la del agua. Su radiación de origen natural genera una energía enorme desde el núcleo de la Tierra que supone el doble del consumo humano de energía. La radiación del uranio 238 que quedó atrapado en el núcleo de la Tierra en el momento de la formación primigenia representa alrededor de 30 billones de vatios. Eso ahora funciona como un pequeño reactor nuclear, una fuente térmica natural. El calor que produce tiene que abrirse camino hasta el exterior del planeta y lo que sale efectivamente no está nada mal. Los volcanes son la prueba de que hay algo en el núcleo de la Tierra que genera una gran cantidad de calor. La llegada de la bomba atómica en 1945 era síntoma de la inmensa potencia destructiva del uranio. Pero la fisión del átomo también trajo consigo una enorme fuente de energía para fines pacíficos. En Estados Unidos hay un total de 103 reactores nucleares que generan cerca del 20% de la electricidad nacional. En todo el mundo existen 430 reactores que proporcionan energía a 31 países distintos.
Al igual que otros metales, el uranio se extrae mediante minas subterráneas y a cielo abierto. El mineral se pulveriza y luego se trata con ácido para obtener el uranio. El uranio es radioactivo, pero no en extremo. Uno puede coger el mineral con las manos. Hasta es posible acercarse a un conjunto de combustible nuevo e inspeccionarlo con detenimiento. Para poder obtener combustible útil hay que someter al uranio a un elaborado proceso. Primero se convierte al uranio en gas para poder enriquecer el uranio 235, que es el isótopo fisible necesario para la creación de una reacción en cadena y que de este modo pasa del 1% de su estado natural al 3,5%. Después del enriquecimiento se vuelve a convertir al gas en dióxido de uranio, al que se le da la forma de pastillas de combustible. Las pastillas se colocan dentro de unos tubos metálicos que luego se unen en elementos cargadores de combustible que van en el núcleo del reactor. Lo que tengo delante de mí es una copia de un elemento cargador de combustible. Consta de una serie de inyectores unitarios de alimentación y de unas barras de refrigeración por agua. Las barritas que tengo delante albergan las pastillas de combustible que sirven para generar energía en estos cargadores. La parte inferior es la pieza en la que se apoya el cargador en el núcleo. Y esto que vemos en la parte superior es un asidero gracias al que es posible mover el cargador y sacarlo del núcleo. El sector energético nuclear civil nació a partir de la Guerra Fría y de la carrera armamentística mundial. Resulta irónico que la mitad del uranio con el que se alimentan los reactores de Estados Unidos provenga de armas soviéticas que han sido desmontadas. Bueno, representa una forma barata de conseguir uranio. Y lo que es mejor, este proceso ha supuesto la destrucción de cerca de 10.000 cabezas nucleares rusas. Existe un acuerdo con Rusia actualmente por el que se establece que van a destruirse 20.000 armas para la creación de reactores en centrales eléctricas estadounidenses. La fisión nuclear convierte la materia en energía que se libera en forma de enormes cantidades de calor. En los reactores nucleares, el uranio sirve de detonante, funciona como la fuente energética inicial de lo que acaba convirtiéndose en electricidad. En una central nuclear, el uranio constituye la fuente de calor. El calor pasa al agua y la calienta. El agua caliente es la que, en realidad, mueve la turbina, como en las centrales de carbón o petróleo. Pero la fisión nuclear es de una potencia superior. Una pastilla de uranio del tamaño de un cacahuete genera la misma energía que 800 kilos de carbón o 560 de petróleo. En ese depósito de agua debajo de la tapa de acero inoxidable hay una cámara seca en la que se encuentra la vasija del reactor. El reactor está funcionando al 100% de su capacidad, cubriendo las necesidades energéticas de casi 1 millón de personas. La torre de refrigeración es la parte más visible de las centrales nucleares y la más segura. Lo único que sale de torres como esta de la Grand Gulf Station de Fort Gibson, Mississippi, es vapor, que es un productor secundario del proceso de generación. El vapor es inerte y podría destruirse una torre de refrigeración sin que liberase radiación alguna en la atmósfera. El reactor es el corazón de las centrales nucleares. Existe toda una serie de sistemas de seguridad, de elementos de ingeniería duplicados y fuentes energéticas alternativas que comparten un último objetivo: garantizar que los cargadores nucleares se mantienen bajo el agua y bajo control. Lo que hay que procurar es que siempre haya bastante agua para que el nivel rebase la medida necesaria al combustible activo, en lo que se evita que los cargadores se calienten en exceso. Los cargadores generan tal calor que, de no refrigerarse correctamente mediante agua, no tardan en empezar a derretir la vasija en la que se encuentran y a liberar radioactividad. Eso es lo que sucedió en Chernóbil en 1986. Los inyectores van desgastándose con el tiempo. Al cabo de 5 años pasan del reactor a un depósito de desechos cercano. Los isótopos del uranio siguen irradiando bastante calor, así que los inyectores tienen que almacenarse en el depósito entre 10 y 20 años antes de poder pasar al almacenamiento en seco. Los inyectores siguen siendo radiactivos durante miles de años, pero todavía no se ha dado con un almacenamiento que resulte seguro a largo plazo.
La energía nuclear y el armamento nuclear utilizan la misma materia prima, el uranio 235. Pero para las cabezas nucleares es necesario que la pureza del uranio sea de casi un 90%. Esta cadena montañosa al norte de Moab, Utah, desempeñó un papel único en la historia de las minas de uranio. Cuando la Unión Soviética hizo explotar su primera bomba atómica en 1949, dejó a Occidente anonadado y desató el miedo a la Guerra Fría. En Washington, la Comisión para la Energía Atómica decidió recurrir a la ayuda de los civiles para crear una reserva de uranio nacional. Aumentó el precio básico del mineral de uranio y ofreció una prima de $10.000 a cambio del material de mayor calidad. La parte este de Utah era muy conocida por sus depósitos de uranio y la gente acudió en masa a la región. Cualquiera que tuviera valor, amplitud de miras y suerte podía hacer una fortuna. Pero no había muchos que poseyeran estas cualidades en la misma medida que un geólogo de Texas desempleado llamado Charlie Stim. Charlie se venía haciendo autostop por la carretera 191 y se pasaba aquí 3 días de cada vez. Metía en la mochila comida y agua y se recorría todos los montes y los cañones buscando lo que él consideraba que eran zonas en las que podía haber uranio. En 1952, Charlie perforó un pozo descubridor en la meseta de Movita. Tuvo que pedir prestado el contador Geiger de un amigo para comprobar que efectivamente se trataba de mineral de uranio. Charlie Stim acababa de descubrir el mayor depósito de uranio de Estados Unidos. No tardó en construirse un túnel para explotar el terreno. La noticia se propagó y dio pie a una avalancha humana. Se publicaron todo tipo de artículos que decían: ven y hazte rico. Si compras este contador Geiger, te garantizamos que encontrarás algo. Fue como la fiebre del oro. Se le dio mucho bombo y hubo mucha desinformación. Se dice que algunos alquilaban avionetas, desde la que lanzaban estacas de esas que servían para delimitar el terreno de cada cual, con la intención de abarcar la mayor superficie posible para quedarse con ella. El mercado de valores de Salt Lake se volvió loco. La gente se dedicaba a hacer transacciones a precios irrisorios para mantener las minas y poder seguir trabajando en ellas. Casi de la noche a la mañana, Moab pasó de ser una aldeíta de 1.200 almas a una ciudad en plena expansión de 500.000. Todo el mundo soñaba con hacerse rico de golpe, pero no muchos lo consiguieron. Todos hacíamos lo mismo. Nos poníamos a comprobar todas las rocas que podían tener mineral de uranio. A veces te ilusionabas y a veces no, porque hay muchas rocas que pueden emitir radiación. La Comisión para la Energía Atómica terminó por retirar las ayudas que existían para los mineros particulares. El mercado del uranio se estabilizó y, como todas las fiebres, el boom de Utah acabó reducido a la nada. Pero Moab ya nunca sería igual. Moab fue el primer sitio de Utah en el que se sirvió alcohol. Aquello cambió la cultura, la economía. Hizo que se diversificara muchísimo la cultura de aquí. Tuvo consecuencias enormes para Moab. Hoy en día, debido al alza en los precios del petróleo, vuelve a haber interés en la energía nuclear en tanto que energía con fines pacíficos. Estados Unidos está a punto de empezar a conceder permisos para la construcción de centrales nucleares por primera vez en 30 años. Y los mineros han vuelto a las colinas de Moab con la esperanza de que algún día el uranio les haga ricos. El uranio desempeña un papel clave en la vida del siglo XXI. Los proyectos de construcción de gran envergadura que definieron en parte al siglo XX fueron posibles gracias a un metal pesado, el hierro, y a sus aleaciones de acero. Vivimos en un mundo de acero en el que se combinan la resistencia y la flexibilidad necesarias para las grandes estructuras de hoy en día. El acero, que es más resistente y dúctil que el hierro, no es más que hierro al que se le quita un 1% de carbono. El número atómico del hierro es 26. Lo que predomina hoy en la producción de metales son aleaciones de acero de reciente creación en las que el acero se mezcla con varios metales pesados.
Alrededor del 20% del acero que se utiliza hoy en la fabricación de un coche ordinario hace 10 años ni siquiera se hacía. Se espera que para 2010 se produzca un aumento del 50% en el número de metales usados, lo cual evidencia la rapidez con la que están cambiando los materiales de la industria de la automoción. Los hornos de Mittal Steel USA, a las afueras de Chicago, se parecen mucho a las fábricas de acero del siglo pasado. Las etapas básicas en las que se divide la fabricación, fundición, colada y moldeo, tampoco son muy diferentes. Pero aquí se añaden más de 10 metales más al acero líquido en proporciones precisas según una receta que todos guardan con sumo celo. Las cantidades más pequeñas de algunos minerales, incluso una parte de 5000, pueden hacer que las propiedades del producto final cambien. Las aleaciones de acero de mayor resistencia se utilizan para los soportes de seguridad de los coches. Hay aleaciones especiales para blindajes que sirven para proteger a las embarcaciones navales contra la corrosión del agua marina y del impacto de los torpedos. Estas aleaciones son conocidas como superaleaciones y han hecho que el acero sea más apreciado que nunca. Pero antes de la edad moderna del acero, hubo otros metales pesados que también tuvieron su momento. En la tabla periódica actual aparecen 86 metales. Sin embargo, en el siglo XII después de Cristo, los seres humanos tan solo habían descubierto 7. Todos eran metales pesados, eran los llamados metales de la antigüedad. El oro y la plata eran blandos y se usaban sobre todo para la fabricación de adornos. El mercurio es el único metal que tiene un estado líquido a temperatura ambiente. Se utilizaba a menudo para disolver el oro y la plata. El estaño, el plomo y el hierro tuvieron funciones importantes después de la edad del cobre, que fue el séptimo metal de la antigüedad. Algunos de los vestigios más antiguos de cobre se encontraron en una cueva en la frontera de Israel. Se trata de unas formas escultóricas muy ambiguas que se han trabajado en cobre con gran destreza. Así que podría decirse que existe algo así como una prueba circunstancial de que la fascinación que despertaron las cualidades del material en términos de estética y sensibilidad precedieron al uso funcional del cobre. Hace cerca de 10.000 años, el cobre se convirtió en el primer metal manipulado por el hombre. Sin embargo, no hubo muchas herramientas de cobre hasta el descubrimiento de la fundición, un proceso que consiste en calentar el óxido de cobre para producir una cantidad mayor y más pura de cobre. La edad del cobre comenzó en realidad alrededor del 4500 a.C. Antes, el metal de cobre fundido que había se encontraba en la naturaleza. El cobre podía moldearse, forjarse y afilarse para formar herramientas más resistentes que los instrumentos de piedra y hueso que usaba el hombre primitivo. Las herramientas de cobre no tardaron en experimentar una mejora al añadirse otros metales. El siguiente paso consistía en la combinación de los metales. Así, por ejemplo, al combinar cobre y estaño, sale bronce, que es más duro que el cobre y el estaño, y por lo tanto mejor para la fabricación de armas. Disponer de mejores armas suponía tener capacidad para conquistar y dominar. En el 2000 a.C. los metales se habían convertido ya en artículos básicos, una poderosa fuerza que regía el destino de los imperios. Las primeras ciudades se construyeron en torno al comercio de muchos de estos objetos. El estaño venía de Anatolia, en Turquía, el cobre de África. El comercio de los metales representaba una parte muy importante de la economía. Los metales poseían unas propiedades tan milagrosas que muchos antiguos creían que eran seres vivos. En el siglo III a.C., el filósofo Aristóteles formuló una teoría según la cual los metales crecían por debajo de la superficie como si fueran semillas. Los antiguos valoraban las propiedades características del hierro, su resistencia y maleabilidad. Pero antes de poder darle forma al hierro, era necesario calentarlo hasta alcanzar casi su temperatura de fusión, 1400 grados. Hasta cerca del año 1000 a.C. resultaba difícil producir semejante calor, pero entonces apareció una nueva técnica que hizo que se disparara la temperatura de los hornos. La palanca está conectada a un fuelle, una bomba de aire. Al echar aire sobre el fuego, lo que se consigue casi es doblar la temperatura.
Cuando pongo la barra en el fuego, el calor es un calor negro, es decir, que es inferior a los 500 grados. La barra se calienta y cuando está a 500 grados se pone de color rojo, y luego se pone naranja, amarilla y blanca incandescente. El blanco incandescente quiere decir que la temperatura no dista mucho de la temperatura de fusión, que es de cerca de 1400 grados. El hierro es abundante y por lo tanto no resulta caro. Es resistente, duradero y puede forjarse o soldarse para crear piezas de prácticamente cualquier forma y tamaño. Desde mucho antes de nuestra era se creía que el hierro era la mejor sustancia para la fabricación de casi todas las cosas, desde utensilios domésticos hasta armas para la batalla. En el siglo XVIII los maestros de forja cambiaron de combustible. Dejaron el carbón para pasarse a la coca, un derivado del carbón que arde durante más tiempo y con mayor intensidad, y construyeron hornos mucho mayores. La gigantesca fundición de hierro de Coalbrookdale, Inglaterra, funcionaba las 24 horas todos los días de la semana, haciendo así que el cielo nocturno relumbrara con un color escarlata que un observador compararía con un descenso a los mismos infiernos. Coalbrookdale, como muchas de las industrias que funcionaban con fuego, debió de ser algo bastante impresionante de ver. Por la noche, el cielo se iluminaba con las llamas y se cubría de humo negro. Y aunque hoy consideramos que eso encarna algunos de los aspectos negativos de la industria, en los siglos XVIII y XIX, la gente lo interpretaba como una señal de progreso que hacía que todos se sintieran muy orgullosos. En el siglo XIX el acero vino a sustituir al hierro como principal material de construcción. Los herreros llevaban tiempo intentando eliminar el carbono que había en el hierro para luego añadirle la cantidad precisa para crear acero. En 1856 el ingeniero inglés Henry Bessemer descubrió que al echar aire por donde se colaba el arrabio tenía lugar una reacción por la que se desprendía calor y al mismo tiempo se eliminaba carbono. Si se modificaba el aporte de aire era posible controlar la cantidad de carbono contenida. El hierro y el acero dieron pie a la revolución industrial. Con ellos se fabricaron las vías de la Transcontinental Railroad, así como los trenes que se desplazaban a toda velocidad por ellas. También hicieron posible la construcción de los rascacielos, los cuales se convirtieron en la máxima expresión de las elevadas cotas que había alcanzado la civilización en el siglo XX. Imagínate, una estructura a la que se le aplica una carga de viento. El viento hace que se incline y en cuanto se inclina se dobla la parte exterior. Así que se está tirando de esta curva para arriba y de esta se está empujando para abajo. Con lo cual el material no solo tiene que ser resistente en la parte de la compresión, sino también en esta otra parte. Y la piedra no sirve. Pero el acero sí. Los edificios de acero pueden mecerse bastante con el viento y aún así aguantar. Los cables de acero se parecen a una cuerda en el sentido de que son al mismo tiempo flexibles y resistentes. El puente de Brooklyn fue la primera estructura de gran tamaño que se sujetó mediante cables de acero. En este puente colgante se utilizó la impresionante cantidad de 22.500 metros de cable. Cuando todas las piezas se colocaron en su sitio y la estructura se alzó, los obreros se pusieron en pie y desde lo alto de aquella maravilla, nunca vista en la historia de la siderurgia, tuvieron una perspectiva que nunca antes había tenido un ser humano. Lo que vieron aquellos hombres desde el puente de Brooklyn fue el perfil aéreo de Manhattan, una visión que no tardaría en representar un siglo hecho de acero. Pero los obreros que trabajaban esforzadamente con otros metales pesados como el plomo se enterarían al cabo de poco tiempo de que el progreso tiene su precio. El número atómico del plomo es 82. Se trata de un metal extremadamente denso, la mejor protección natural conocida por el ser humano. Los tubos catódicos de nuestras pantallas de televisión y ordenador contienen bastante plomo como para bloquear las radiaciones dañinas. Los rayos X que se usan en medicina utilizan el plomo por el mismo motivo y hay contenedores de plomo que son lo suficientemente gruesos como para que se puedan almacenar en ellos residuos nucleares sin peligro. Cuando una partícula intenta atravesarlo no puede evitar chocarse con un montón de átomos que a su vez tienen muchos protones que no son sino partículas cargadas que ralentizan o detienen el proceso. Por eso este material es tan bueno para la protección por apantallamiento. Hoy en día el plomo suele usarse sobre todo para las baterías de coche. Cerca del 80% del plomo nacional se utiliza en las baterías de plomo ácido. Es la forma más barata de energía eléctrica para los automóviles. En Estados Unidos hay casi 200 millones de automóviles que usan baterías de plomo. Uno de los mayores depósitos de mineral de plomo del mundo se encuentra bajo las St. Francis Mountains en la parte sureste de Missouri.
Hace millones de años esta región era un océano. Se formaron unos depósitos que crearon una estrecha veta a lo largo de lo que fue un arrecife tropical. La veta medía 67 kilómetros de largo y tan solo 150 metros de ancho. Al cabo del tiempo, debido a los movimientos de las placas tectónicas, el mar quedó cubierto por una cadena montañosa que existe todavía hoy. El metal yace a 300 metros de la superficie y todas las personas y las máquinas que se dedican a extraerlo tienen que bajar por esta chimenea. Estos enormes camiones pueden llegar a medir 12 metros de largo y 5 de ancho. Se los desmonta para traerlos hasta aquí y una vez bajo tierra se los vuelve a montar. Estas máquinas no volverán a ver la luz del sol. El mantenimiento del equipo lo llevamos a cabo bajo tierra. No podemos ir a la gasolinera más cercana. Tenemos que cambiar esos grandes neumáticos bajo tierra. Hasta reconstruimos motores, pero todas las labores de mantenimiento tienen que realizarse bajo tierra porque solo se puede acceder a las minas por chimenea. El mineral de plomo tiene una densidad tal que aguanta túneles de hasta 9 metros de ancho y 36 de alto. En la primera etapa de la extracción del plomo se usan unos jumbos hidráulicos de perforación con 2 barrenos delanteros. Bueno, lo que hacemos es entrar y perforar el tajo. Hacemos una serie de agujeros, 75 para ser exactos. Los agujeros tienen un diámetro de 5 centímetros y una profundidad de 4 metros. Los hacemos siguiendo un patrón especialmente pensado para que el mineral se fragmente todo lo posible. La mayor parte de los agujeros se perforan en el centro del tajo. Primero se hace detonar esa zona, con lo que se crea un vacío hacia el que puede romperse el resto de la roca. Después de la perforación rellenamos los agujeros con explosivos y eso es lo que llamamos el proceso de carga. Para la voladura usamos un compuesto explosivo de nitrato amónico y fuel oil, y también dinamita y cápsulas detonadoras. Esta pared de mineral se rellena con 300 kilos de explosivos. En la mina se usan 19 tipos distintos de cápsulas detonadoras y cada una tiene una sincronización diferente. Cuanto más lejos se encuentran del centro, más se retrasa la explosión para maximizar el efecto cascada. Cuando se enciende, esta es instantánea, ¿de acuerdo? Luego viene esta otra cápsula, que es un 1. Tarda 500 milisegundos y así va aumentando. Después de la explosión, la roca queda suelta y mediante una maquinaria específica se desprende de las paredes y del techo. Cada día se suben 5.000 toneladas de roca hasta la superficie, pero menos del 5% es plomo. Hay que seguir un proceso determinado para sacar el metal. Primero se hace pasar el mineral por un circuito en el que se va triturando en trozos cada vez más pequeños. Luego se separan los diferentes metales mediante un proceso de flotación. Igual que el detergente, se adhiere a las partículas de suciedad y las eleva apartándolas de la ropa. Las células de flotación establecen un enlace químico con el metal que constituye su objetivo. El proceso de flotación es químico y físico. El colector se adhiere a la superficie de la partícula del mineral y cuando aparece la burbuja de aire el proceso pasa a ser algo más bien físico. Un enlace químico une al colector y a la partícula del mineral y tiene lugar una reacción física entre el aire y la partícula del mineral que consigue que salga a la superficie. La mayor parte del plomo que usamos hoy se extrajo hace años y luego se recicló. Cerca del 98% del plomo de Estados Unidos es plomo reciclado. Lo que hacemos es reciclar el plomo que se produjo en épocas anteriores para volver a usarlo. El reciclaje del plomo ha sido todo un éxito medioambiental. Hubo un tiempo en que los enormes vertederos existentes no daban abasto con todos los residuos tóxicos de aquellos millones de baterías de coche. Hoy, sin embargo, las baterías empiezan una nueva vida en depósitos con una capacidad superior a las 15.000 toneladas de baterías desguazadas. Ahora se tiene al plomo por un metal ecológico, lo cual contrasta bastante con la triste reputación que tuvo durante mucho tiempo.
Los antiguos romanos lo usaban para hacer vajillas, monedas y amplios sistemas para la distribución de agua. Llegaron incluso a sazonar comida y bebida con el plomo porque gustaban mucho del regusto dulce que dejaba. En cierto modo, los romanos tenían una gran adicción al plomo. Existe una teoría según la cual el plomo fue lo que provocó en parte la caída del Imperio Romano. Según algunas fuentes, Julio César no podía tener más hijos que el que tuvo. Y a sus descendientes el sexo les era indiferente y no podían tener hijos. El plomo podría haber sido uno de los principales motivos. En cuanto a los tiempos modernos, a todos nos suenan las terribles consecuencias que ha tenido el plomo. En los años 20, los refinadores empezaron a añadirle plomo a la gasolina para reducir el picado de bielas. El problema que tiene es que su presión de vapor es muy alta. Se evapora con facilidad y puede escaparse durante la fabricación y en el momento de añadírselo a la gasolina. Los trabajadores que preparaban el aditivo se enteraron de primera mano de cómo el plomo atacaba al sistema nervioso central debilitándolo. Algunos lo llamaban el metal de la locura porque en las últimas fases de absorción en el sistema la gente empezaba a perder la cabeza y acababa muriendo. La gasolina con plomo se mantuvo en Estados Unidos hasta los años 80. En 1995 la Agencia de Protección Ambiental llegó a la conclusión de que 5.000 estadounidenses morían al año por intoxicación con diferentes tipos de plomo. Hoy en día se ha prohibido el uso de plomo en combustibles, pinturas y en la mayoría de los productos de uso doméstico. Los que trabajan con plomo se hacen cada 6 meses unos análisis de sangre para asegurarse de que sus niveles no son peligrosos. Parece que por fin hemos conseguido domar la fenomenal fuerza del plomo. El plomo tiene a sus espaldas una trayectoria que se cuenta por milenios, pero el zinc es un metal pesado que, aunque reciente, es cada vez más importante en el ámbito de las grandes estructuras. Al zinc le corresponde el número 30 de la tabla periódica. Puede que ningún otro metal pesado sirva para tantas cosas. El zinc se usa para combatir infecciones y para ayudar a que cicatricen las heridas corporales superficiales. Tiene unas propiedades térmicas y un poder reflectante de los rayos ultravioleta que hacen que sea un ingrediente esencial de las cremas para el sol y de las losetas refractarias de las lanzaderas. Además, estimula el comercio porque sirve también para el fundido de matrices en el sector de la automoción, así como para el sector eléctrico y el de hardware. Pero la característica fundamental del zinc es la resistencia a la corrosión. Prolonga la vida de nuestra infraestructura moderna que se basa en el acero. Al recubrir con zinc coches, barcos, edificios y puentes, cualquier estructura de acero puede prolongar su existencia unos años o hasta varias decenas de años más. El zinc sirve para galvanizar el acero. Se cubre el acero con una capa de zinc que forma una película de óxido en cuanto el óxido o el agua del aire empieza a atacarlo. Se trata de un metal estupendo para inhibir la corrosión. El mineral de zinc primero se extrae, se desmenuza y luego pasa al horno de fusión. Allí el monóxido de carbono reacciona químicamente con el mineral y se forma el vapor de zinc. Después, el gas se condensa y al final vuelve a calentarse hasta que se convierte en zinc fundido, listo para ser colado en cualquier forma, desde planchas de 25 kilos hasta lingotes de 1 tonelada. Lo que está haciendo el operario es quitar la escoria que se va acumulando en la superficie de los lingotes con unas palas especiales. La escoria se forma porque el zinc ha quedado expuesto al aire, con lo que se crea un material espumoso que estropea su superficie, que debe salir bien lisa. Luego tapa el molde del lingote y deja que se vaya enfriando y solidificando poco a poco. Los lingotes más grandes son enviados a empresas de galvanización para que los utilicen en aleación con el acero. Pero antes de poder galvanizar el acero hay que limpiarlo a fondo. Lo que tenemos aquí es un baño de ácido sulfúrico. Está a 71 grados y tiene una concentración de ácido sulfúrico de entre un 10 y un 12%. Lo usamos para quitar el óxido que pueda tener el acero para que esté lo más limpio posible de cara al proceso de galvanización.
En Young Galvanizing, cerca de Pittsburgh, la cuba de galvanización mide 15 metros de largo, 1,5 metros de ancho y 2,5 de alto. Es decir, que es lo bastante grande como para dar cabida a piezas de acero de gran tamaño. La inmersión del acero en zinc se mantiene hasta que alcanza una temperatura de baño de 450 grados. Entre el zinc y el acero se establece un enlace químico, una aleación que resistirá al óxido y a la corrosión durante muchos años. Así es como el zinc cumple con su función protectora. Si el zinc resulta fundamental para nuestra infraestructura visible, el cobre constituye el discreto pilar de la vida moderna. Nuestro mundo sería inimaginable sin electricidad. Todos y cada uno de los sistemas eléctricos dependen en toda su longitud de las propiedades conductoras únicas de los cables de cobre. El cobre está estrechamente vinculado con la sociedad moderna. En las casas corrientes hay alrededor de 181 kilos de cobre y la gente lo usa sin saberlo. En la electrónica, en las comunicaciones telefónicas, la forma que ha tenido el cobre de meterse en nuestra cultura es algo nunca visto. La mayor fuente de cobre en bruto del mundo del siglo pasado fue una gigantesca mina a cielo abierto que hay en Utah. Lo que estáis viendo es la mayor excavación realizada por el hombre en el planeta. Bingham Canyon, Maine. Desde aquí hasta la otra punta hay una distancia de casi 4 kilómetros y tiene cerca de 1,5 kilómetros de profundidad. Aunque pusiéramos 3 Empire States, el uno encima del otro, no llegarían hasta arriba del todo. La Bingham Canyon Mine es una de las pocas estructuras humanas que pueden verse desde el espacio. Bingham ha producido más de 6.000 millones de dólares en cobre, que es más de lo que supusieron la fiebre del oro en California y Klondike y el Constant Lode de plata de Nevada juntos. Cada día salen de la excavación 450.000 toneladas de material. Sin embargo, Bingham se ha explotado tanto que el mineral que hoy puede obtenerse en la mina tan solo contiene un 0,6%. Después de soltar la roca mediante explosivos y una vez que se han triturado, hay una serie de cintas de transporte que se la llevan a 8 kilómetros de allí, al transformador concentrador. Allí hay unas células de flotación que separan un líquido que es un 28% cobre. Dicho líquido es bombeado a una distancia de 27 kilómetros hasta donde está la fundición en cuyos hornos se refina hasta que alcanza una pureza del 99,6% y después de este proceso se moldea en planchas de 317 kilos llamadas ánodos. Sin embargo, una pureza del 99,6% no es suficiente. Se sumergen hileras de ánodos en una solución ácida, alternándolos con cátodos de acero inoxidable. Por el espacio de 10 días se hace pasar una corriente eléctrica entre ánodo y cátodo, con lo que los iones del cobre se desprenden del ánodo y se depositan en el cátodo con una pureza del 99,99%. De una tonelada de mineral procedente de la mina han salido 5,5 kilos de cobre refinado. El cobre es fácil de modelar y no cuesta moldearlo ni hacer con él cables eléctricos. Los cables de las casas se recubren con un aislamiento blanco, naranja o amarillo para indicar su calibre. Los haces de cables comerciales pueden llegar a tener hasta 61 hilos para suministrar energía de alto voltaje. Si los conductores fueran macizos y tuvieran un diámetro de este porte, resultaría muy difícil doblarlos y hacer que giraran en las esquinas para llevarlos donde tuviéramos que llevarlos. Sin embargo, los conductores trenzados compuestos por varios elementos individuales son lo suficientemente flexibles como para que uno pueda meterlos por tubos para hacerlos llegar hasta donde haga falta. Si vivimos en una aldea global es porque el cobre funciona como nuestro aglutinante. Hace que sea posible la comunicación con todas las partes del mundo. El níquel es un metal pesado gracias al que podemos viajar a otros mundos. El peso atómico del níquel es 28. Este metal pesado combina de forma única un peso ligero, el aguante a la corrosión y una enorme resistencia, todo lo cual ha hecho que sea muy apreciado. Gran parte de los depósitos de níquel del planeta se originaron con ocasión de un cataclismo que hizo temblar hace tiempo la región que es hoy la parte occidental de Canadá.
Un meteorito se estrelló cerca de Sudbury, Ontario, hará unos 2.000 millones de años. Al estrellarse, consigo trajo níquel, pero también hizo que el níquel que yacía en el interior de la Tierra saliera a raudales al exterior. El 30% del níquel mundial procede del cráter gigante de Sudbury. Y gran parte de ese níquel se usa en la aviación de alto rendimiento. El níquel es el elemento indispensable de las palas de las turbinas de los aviones a reacción, que son dispositivos que deben rotar a 10.000 revoluciones por minuto durante 16 horas sin deformarse en lo más mínimo, porque de lo contrario podrían provocar muerte y destrucción. Las palas giran a una velocidad tremenda. Si te has montado alguna vez en un tío vivo, sabrás lo difícil que es agarrarse. El exterior de las palas de una turbina tiene que agarrarse al interior de las mismas a una temperatura de 540 grados y bajo una corriente de gases calientes y reactivos. Las superaleaciones de níquel que se utilizan para hacer palas como estas en realidad son más resistentes a 650 grados que a temperatura ambiente. En el proceso de fabricación de las turbinas, llamado colada a la cera perdida, se combinan una serie de tecnologías antiguas y futuristas. El proceso de colada a la cera perdida no es nuevo. Lo inventaron los egipcios, que lo usaban mucho para hacer estatuas. Cogían cera de abeja y modelaban las estatuas. Luego, probablemente se iban al Nilo, cogían barro de la orilla y cubrían con él la estatua. A continuación fundían oro, plata o bronce y lo vertían en los moldes de barro. Las piezas fundidas de los motores de hoy en día se fabrican mediante el mismo proceso, solo que con una precisión mucho mayor. Los moldes de las palas de las turbinas se diseñan por ordenador. Los prototipos se crean con un láser que hace que se endurezca una resina fotosensible en capas de 0,006 milímetros, es decir, de un grosor de 1/3 de un pelo humano. La eficacia del motor de un avión a reacción se mide en proporción a su temperatura de operación. Cuanto más calor puede soportar una turbina, más lejos y más rápido irá el avión. Los motores de los aviones a reacción militares pueden funcionar a bastante más de 540 grados y se sigue trabajando para elevar ese límite. Los metales pesados nos han ayudado siempre a ir planteándonos nuevas metas y a ampliar nuestro alcance. Han encabezado todo el progreso a lo largo del siglo XX y está claro que seguirán haciéndolo en el XXI. Sea o no como metales de vanguardia para usos en el ámbito de la aviación aérea o espacial, están en casi todo lo que hacemos, en todo lo que nos rodea. Nuestra larga relación con los metales pesados hizo posible el gran paso que dio la humanidad el 20 de julio de 1969. Cuando el Apolo 11 llegó a la Luna, el módulo lunar tenía un revestimiento de níquel y acero, una aleación refractaria que servía para protegerlo de los rayos solares. Los metales pesados que proceden del espacio profundo se han convertido en manos de los hombres en herramientas que podrían volver a hacernos alcanzar el cielo.